pero ya estoy en compañía del próximo invitado del día de hoy, con el que vamos a hablar un rato largo de su libro, quizás el libro más tierno que leí en el año, que me hizo acordar de un montón de cosas, y sobre todo de su ciudad natal, porque sos de Mercedes, ¿no, Max? ¿Es así? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, soy mercedino. Bueno, quiero hablar un rato de Mercedes, porque tengo un pequeñísima parte de mi corazón ahí. Ahora te voy a explicar por qué. Pero bueno, y después vamos a hablar de Justo Ayer, el libro que me acercaste hace unos días y me encantó y ahora quiero hablar de eso. Pero mi tío Jorge, que ya no está entre nosotros, pero que lo quiero un montón, era Mercedes. Mira. Entonces, de niño íbamos a los carnavales de Mercedes con las carrozas y con todo eso. Ah, pero es un fiestón, ¿eh? Claro. Sí. Y hay fotos mías de niño disfrazado de Robin Hood, por ejemplo, por los carnavales, en los carnavales de Mercedes. No, es hermoso. Sí, era espectacular. ¿Se sigue haciendo todo? Sí. Y ahí conocí las mascaritas, que eran gente que se ponía unas máscaras raras que daban miedo y pasaban como con cachiporras. No, espectacular. No me estoy acordando, pero tengo imágenes muy vívidas. Sí, mirá, el otro día hablaba también con gente que de casualidad fuimos a Mercedes con gente de La Plata que no conocían y justo estaban preparando también las cosas del carnaval que se ponen con bastante anticipación, el tema de las luces y todo eso. Se iba armando, entonces me preguntaban por qué eran las luces y no, porque se arma el carnaval en el verano, no sé qué. Y bueno, para muchas ciudades no es tan común que ocurra ese festival. Sí. Lincoln es otra ciudad que claro, tiene eso, sí, pero que también lo transformó en una fiesta. Lincoln lo transformó en una fiesta diferente porque ya hay espectáculos musicales, con show, o sea, con mucho más producción. Sí. Esto sigue siendo más carrozas que producen grupos y murgas y demás. Y eso que decías vos, ¿no? La propia gente que se disfraza y busca divertirse de otra manera en ese No voy hace 40 años, te digo, ¿eh? Es un recuerdo de mi infancia real, digo. Hace 40 años no voy a Mercedes, creo que no fui más. Bueno, fui esa parte sigue siendo igual. Y me acuerdo en la casa donde parábamos todo, una casa como grande, como, no sé, con 2 puertas, con un patio grande, digo, típica casa de la Argentina, ¿no? Ni me animo a decir solo Mercedes, porque era la arquitectura de años, no sé qué. Pero nada, cuando dicen Mercedes, siento algo, ¿viste? Digo, no me es ajeno. Y después tuve un alumno, el querido Rama Fernández, que es también de allá. Mira. Así que, bueno, tenés muchas conexiones. Tengo conexiones. Bueno, y ahora te conozco a vos y demás, que sos de allá, pero te fuiste a vivir a La Plata en su momento. Sí, a los 18 me fui a La Plata, me fui a estudiar. Sí. Pero bueno, este libro habla esencialmente de toda mi etapa. En realidad no es mi etapa, es un alter ego, justo es el personaje, pero habla de toda una etapa, eso, de la infancia y de la adolescencia en Mercedes. Bien, hay un momento donde uno, está bien que uno lo aclare y demás, pero hay un momento donde tranquilamente puede ser vos, hasta que el personaje lo sortea para la colimba y dice que tiene como un montón, en el 86 ya lo sortea para la colimba, ahí es donde decís, claro, es imposible, no dan las cuentas. Claro. Pero hasta ahí, digo, no sé cuántos años tenés, no lo decís acá, así que lo podemos decir. No, sí, tengo 47 porque somos muy paralelos, muy paralelos. Sí, cumplí hace poco. Y esa historia que mencionás, en realidad está como sacada de contexto, porque yo quería que sí o sí participara mi tío, que es periodista del libro, por la influencia que él ha tenido en mí. Entonces busqué una forma de encajar esa historia que medio que se sale del registro que viene teniendo el libro. No del registro literario, sino del registro de edad del personaje, digamos. Sí. Hay algo que me pasa. Yo soy porteño nato. Soy más porteño que el Obelisco, me dicen alguna gente que me conoce. Asquerosamente porteño, con todo lo que dicen los porteños, es verdad. A lo que voy es que nací en un barrio muy periférico, Floresta. Digo, no es un barrio del centro. Yo conocí el centro a mis 13, 14 años cuando empecé Está bien, me llevaba mi mamá al Cine de Los Ángeles y qué sé yo, pero moverme para el centro era una excursión total. Ir al barrio de Flores a 20 cuadras, a la avenida, a las galerías, era una super excursión. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay un montón de cosas que vos vas contando en el libro a través de los relatos que me súper representan, a pesar de ser de capital, ¿no? Digo, por la época, por el modo en que vivíamos, es imposible no tener nostalgia y me enoja no, está mal ser nostalgioso. No sé,
está mal si no puedes salir de ahí. Claro. Pero digo, ¿cómo que está mal tener un recuerdo y que te alegre el corazón? Tal cual. ¿Desde cuándo está mal eso? No, ¿viste? no. De hecho, yo creo que si bien hay nostalgia en el libro, siento que en realidad es una nostalgia luminosa, porque hay pasajes y momentos duros, si querés, pero en general lo que busqué fue recordar y encontrarle una vida justo al personaje un poco más luminosa de lo que tal vez fue la mía, digamos, ¿no? O sea, tratar de buscar esto como lo que dice, mirar el vaso lleno, ¿no? El medio vaso lleno, bueno, un poco intenté hacer eso en el libro. ¿Cómo arranca el libro? Vos, hay un relato en particular que es el que quizás te empuja a hacer esto porque participás de un concurso, un llamado, una convocatoria de Orsay. Es elegido y a partir de ahí decís, tengo todos estos, o a partir de ahí construís el universo. ¿Cómo es ese origen? No, en realidad el origen es juntada con amigos. Cuando tenés más de 40 años, te encontrás con amigos y lo que recordás es los momentos lindos, divertidos. Entonces, en un momento empecé a decir, hay algunas historias que me parecían más bien universales y otras historias que se habían transformado en algunas, sobre todo una en particular, como en un mito urbano de mi propio colegio. Entonces, digo, estas hay que escribirlas de alguna forma, hay que bajarlas, primero para nosotros, era como un ejercicio para tener el material. Entonces había empezado a escribirlas. Primero eran historias sobre la secundaria y había empezado a escribirlas. Si te tengo que ser sincero, el proceso completo fue que las empecé a escribir cuando vi que tenía cierta cantidad de material. Dije, esto puede ser un libro. Le voy a mostrar a alguien este material y que esa persona me dé una devolución. Bien. La devolución fue espantosa. Me dijo, no, esto es horrible. No así, pero sí fue dura. Bien. A mí... ¿Esa persona sabía o era una persona que confianza? ¿Quién fue ese tester? No importa el nombre, digo, la relación. Por ahí no lo querés decir, ¿eh? No, había confianza, hay confianza. Pero es una persona de otro palo. Pero que también es del palo de la literatura. Bien. Y entonces yo se lo mostré porque justo también había sacado un libro, estoy dando tal vez demasiadas pistas, no pero no, saca mucha gente. Bueno, pero y él me dio una devolución, no sé si espantosa, como dura y muy parado en un... yo no necesitaba eso. Yo necesitaba a alguien que me diga, mirá, yo soy docente también y sé cómo dar una devolución en el sentido de decir, mirá, esto por ahí no está para un libro todavía, podés trabajar esto y esto. Esto es una forma de dar una devolución y otra es, no, dedicate a otra cosa. O sea, no fue así, pero yo lo sentí así. Entonces, más cuando uno ve, y también doy clase, cuando ve que hay algo ahí. Entonces hay que rescatar eso, que por ahí es de 10 páginas media. Hay que rescatar eso y decirle, construí desde acá. Exacto. Porque esta media página es jodida de tener. Bien. ¿No? Vos lo sabés. Es jodida tener media página. Entonces, bueno, las 9:30, pero esta media sirve un montón. Construí desde ahí. Exacto. Esa es una buena devolución. Exacto. Yo esperaba eso. Y bueno, pero a mí la verdad que en ese sentido nunca fui una persona que sí me bajoneó, qué sé yo, pero digo, al contrario, ¿sabes qué? Voy a redoblar la apuesta. O sea, te voy a demostrar que yo lo puedo hacer. Entonces me junté con un amigo que tenemos en común, que es Hernán Moyano, que es cineasta, guionista. Me fui a Paraguay porque estaba viviendo allá, me fui a Paraguay con los mismos cuentos, los mismos libros, se los mostré y la evolución fue exactamente esto que te estaba contando que esperaba. De hecho, todavía me acuerdo un pasaje de lo que él me cuenta. En realidad, en vez de darme una devolución con sus palabras, me narró una historia, una pequeña historia, que me dijo, mira, lo que está pasando acá son dos cosas. Una es, estás queriendo ser alguien que no sos. Bien. Estás escribiendo desde una solemnidad que vos no tenés. Estás buscando ser alguien que no sos. Escribí, las historias están buenas, pero no sos vos la que la está contando. Entonces me dijo, contala como me las contarías vos, como que la contás de una anécdota. Porque a mí lo que me pasaba era esto. Yo digo, esta anécdota yo la conté y funciona. ¿Por qué cuando la escribí alguien me dio una mala devolución? Y Hernán me dijo, porque no sos vos, no la estás contando vos, estás inventando algo. Bueno, entonces esa fue la primera devolución. Y la otra fue con un texto que me narró, que me hizo dar cuenta de las vueltas que yo le estaba dando a los textos de gusto, digamos, ¿no? Entonces me volví de Paraguay con esa teoría. Después hablamos mucho más, pero en resumidas cuentas, digamos, era esa la teoría. Y reescribí todo. Bien, perdón. No. Y una vez que tenía todo más o menos reescrito, digo, bueno, ahora voy a buscar una segunda validación, que fue
un taller de Orsay. Okay. De Cassiari, Hernán Cassiari. Bueno, en ese taller... De Mercedes también. De Mercedes también. En ese taller escribo una historia que se llama Los bicivoladores, que está en este libro. Que habla justamente de esta nostalgia también que tiene que ver con las pelis y demás. Sí. Y esa historia resulta ganadora en un taller éramos creo que 750 personas, sale segunda en texto y primera en narración, porque en el taller también se lo armaba tipo podcast. Entonces sale primera y segunda. Llego, bueno, entonces acá hay algo. Listo. Con esas dos validaciones decidí seguir adelante con el libro. O sea, primero con la fuerza, digamos, que me dio Hernán, que me dijo, no, anda por este lado. Y segundo, con la validación que me dio ese taller, que me lo dio a la gente, no es que me lo dio Cassiari, sino que la gente votó la historia, le gustó la historia, listo. Ya, a partir de ahí. Hay que conmover a Cassiari porque tu estilo, entiendo que entra dentro de una serie de narradores, como puede ser, no sé, de Fontana Rosa, Cassiari, Sacheri, va por ese tipo de literatura con la que uno se va a encontrar, digo, ¿no? Una literatura, me sale decir urbana, pero no urbana, pero digo, del día a día, cotidiana. Digo, acá no hay... No grandes historias, porque no sean grandes las historias en sí, sino digo fantasiosas o con grandes personajes en busca de una odisea. No, es una búsqueda de lo cotidiano. Concreto. Y también en un lenguaje súper llano. Y... A mí hay algo que entiendo que va a ser un piropo, está mal que yo diga que lo que digo yo es un piropo, pero digo, hay algo de las aguafuertes de Arlt por momentos que me hacen acordar eso, porque hay un montón de textos que no son el cuento de introducción y desenlace. Hay como recuerdos, ¿no? Hay como anécdotas que te das el lujo de ponerlas y que en el todo creo que terminan funcionando. Quizás si vos presentas un cuento y es, no sé, hay uno que me acuerdo que es una página con una chica y decís, che, esto no solo no funciona. Tal cual. Ahora, ya me metí en el mundo, es justo, me metí en el mundo de estos personajes y tiene mucho sentido. Exacto. Sí, un poco lo que busqué en ese sentido es justamente encontrar cómo hilvanar estas historias, que algunas eran más breves, otras eran más largas, otras tenían más profundidad, otras eran más simples. Y bueno, encontré que después hubo una parte que yo, así como soy neurótico y obsesivo también, y como quise redoblar la apuesta, por ejemplo, otra cosa que hice fue contratar a una editora profesional que se dedica a esto y que me haga una buena devolución de obra. Y en ese sentido también ahí aprendí un montón de cosas en el camino y... ¿Te corrigió mucho el estilo? No, para nada. Esa cosa, no lo ortotipográfico, sino más bien me ayudó a reconocer yo mismo los personajes que había creado. Porque para mí eran mis amigos. Entonces no era un personaje. No. Y es jodido porque vos lo conocés, pero los tiene que conocer el mundo. Exacto. Y ella me decía, por ejemplo, ¿por qué vos me dijiste que tal personaje, no sé, siempre usaba camisa? Y de repente acá me decís que tenía la remera de River, ponele. Claro. Entonces, no, tenés razón. Claro, no, siempre usa camisa. Entonces, perfecto. Ella los transformó en personaje antes que yo. Ella vio eso. Entonces, o mismo estas cuestiones más espaciales y de ayudarme a plantar... pequeños detalles que después el lector vaya recuperando en cuentos más adelante. Más una cosa de guión de peli, si querés. Para mí el libro no es una novela, pero para mí está construido de alguna manera como eso, porque va dejando pequeñas pistas de cómo son los personajes y se van recuperando más adelante. Hay cierto un crecimiento también del personaje, sin ser una novela, pero hay una cuestión cronológica de su vida que funciona. Y algo que a mí me llama poderosamente la atención y la hermandad que es cósmica que se genera, que cuando el cuento, tu cuento famoso, digo, el de las BMX, cuando lo leo, y yo me acuerdo de mis amigos de la cuadra, que yo obviamente veo los bicivoladores y a mis viejos le pido para mi comunión, me regalan la bicicleta que la tuve hasta hace 4 años, creo que la terminé vendiendo por 2 mangos, pero la BMX, otro amigo tenía una común y otro tenía la de carrera. Claro. Entonces todos queríamos ser BMX con 3 bicicletas totalmente distintas. Ninguno podía hacer una pirueta de nada. Y a la vez que yo tenía la BMX que yo quería hacer, pero también quería ponerle la cantimplora como le ponían los de carrera. Claro. Y en la BMX no iba. ¿Viste? Entonces era como... Eso, digo, no está en tu cuento, pero está en tu cuento. ¿Se entiende lo que voy? Digo, hay algo de eso que yo leo esto y me acordé de mis amigos y me acordé de eso. Y fui a ver a mi viejo y miré la vereda enfrente donde jugábamos. Entonces... Hay una cuestión vayan a cagar ahí, lo que dicen que no hay que ser nostalgioso. Váyanse a cagar. No, totalmente. A ver, hay una cuestión ahí digo, generacional yo sigo viviendo también. Y sigo teniendo los problemas de adulto y bla, bla, bla. Ok, déjenme ir a lo de mi viejo, ver la cuadra enfrente y ponerme bien, loco. Sí,
Y bueno, yo, una cosa que me trajo el libro que me encantó es primero volver a Mercedes a presentarlo y demás, y volver a ver a mis amigos, que si bien a muchos los frecuento, para otros fue la excusa para volver a verlos, la verdad. Así que eso fue espectacular. Y a la vez, después volví ahora, hace poquito, el 1 de noviembre, a una feria en Mercedes también. Y ahí me encontré con gente más random todavía, que había pasado por mi vida, pero que tal vez, no sé, o era mucho más chica, pero que ella se acordaba de mí, o él se acordaba de mí. Y yo por ahí no tanto, pero le miraba la cara y decía, sí, vos eras la nena o el nene de 5 años, ya me acuerdo. Pero en su momento, digo, eso me dio también. El hecho de volver a conectar y también familiarmente... toda mi familia revolucionada, como dice, ¿te acordás? ¿Por qué no contás esto? Claro, y tirándome data. Entonces eso también fue una nostalgia buena, vamos a llamar. Digo, como el hecho de decir, che, reconecté con parte de mi familia que quizás por haberme ido ya hace 28 años de Mercedes, por ahí no veía tanto, y el hecho de que ellos sabían y todo el tiempo me estaban diciendo, che, ¿cómo vas con el libro? ¿Qué sé yo? Y me iban tirando data o haciéndome acordar, o por ahí yo les mandaba un cuento y me decían, no, pero acá, medio que hacía una revisión histórica, me decían, no, pero esto no era acá, era en otra cuadra, no sé qué. Y bueno, entonces terminó siendo también una cuestión periodística, si se quiere, recuperar ciertas anécdotas familiares, así que estuvo bueno. Hay muchas, también me hiciste acordar un montón de cosas, ¿no? Situaciones de esa maestra que te inserta en el pan rock, digo, y también yo me acordaba, digo, yo tenía 14 y una chica del año siguiente, que tendría 15 años, y se escribía las zapatillas, se ponía a hacer pistol, y fue la primera que me habló de Babasónicos, y yo estaba enamorado, nada, ni bola, pero digo, es todo eso, volver a decir, che, qué lindo que pasé por ahí, ¿no? Qué lindo que pasé por ahí. Es genial, es lo que provoca justo ayer de Max Vidar, de ese libro estamos hablando, ¿no? El capítulo de la radio me parece espectacular. Digo, ¿quién no quiso tener ese programa de radio? Bueno, digo, estamos acá en una radio haciendo precisamente un programa, pero digo, todas esas aventuras y lo de tu tío también mayor y que te inserta en el rock y todo eso también me parece como todo muy lindo y muy creíble. Digo, también, también me parece que hay un desafío en no caer en el subrayado o en el cine nacional de los 80, ¿viste? Claro. Digo, en las películas de los, es difícil ese límite también. ¿Cómo hacemos para contar esto y que no quede medio goma? Sí, ahí me pasó, igual había momentos en que sentía que estaba creando una película de Olmedo y Porcel. ¿Viste? Pero en otros momentos sentía que era muy honesto y por ahí tenía devoluciones, bueno, en algunos casos familiares que, viste, cuentan menos, por decirlo así, porque decís, bueno, lo vivieron. Pero por ahí tuve de amigos y de otras personas un poquito más alejadas, ni siquiera tanto, pero que me dan ciertas devoluciones y dicen, che, no sé, hay uno que le escribí en realidad para la mamá de un amigo y viste, tenía miedo, digo, porque por ahí se ofende y en realidad cuando se lo mostré se largó a llorar y me dijo, no, está espectacular, publicalo, hacé lo que quieras, me encanta. O sea... El capítulo que el chabón vuelve, y no quiero contar cosas, pero vos compren el libro, digo, ahora vamos a contar bien cómo se consigue, pero que vuelve a su pueblo y ve a la chica que le gustaba de la manera que digo, no, es tremendo. Bueno, esa... no sé, no importa si pasó, ¿verdad? Sí, pero a alguien le pasó, a alguien le pasó. Sí, pasó. La mayoría, te digo, no tengo problema con eso. El 90% de las historias son reales. Ahí está. Están ficcionadas para darle, digo, porque a quién le interesa mi historia, ¿no? Pero están ficcionadas para darle... No, pero porque a mí me interesa, porque me pasó lo mismo. Bueno, por eso, pero por una cuestión generacional, digo, pero podría ser yo, pues cualquiera de la misma edad, digo. Pero sí lo ficcioné para darle una vuelta rosca, para encontrar un plot twist, pero para lo que sea. La más ridícula, que puede ser la del busto, sí. la que la narra el busto, vos decís, bueno, muchachos, tomen, acá está, y están las fotos atrás de que es espectacular, digo, vayan a buscar el cuento ese, porque estas fotos son espectaculares, ¿no? Sí. Se afanan un busto y lo pasean por el barrio, pero está contado desde el busto, eso es lo lindo.
Es que, bueno, esa era una de las historias que te decía que es un mito para muchos chicos. Claro, para muchos chicos hoy en el colegio, la historia circula. Y eso me lo ha contado porque la directora casualmente ahora es la que está en la otra historia, que es la que me introduce en el punk, por ejemplo. Bien. ¿Terminó siendo la directora? Terminó siendo la directora. No, boludo, me vuelvo loco. Increíble. Sí. Con esa... Ya leyó el libro, ya lo... Sí, con esa misma mirada y todo. ¿Sigue escuchando alguna canción de Ataque? No le pregunté, pero supongo que sí. No pregunté, pero sí. No, asumo que sí. Bien. Y además sigue teniendo toda la onda. Entonces seguro. Entonces sí. Y bueno, ella me ha contado esto, digo, que la historia circula, pero que los chicos no se la creen, porque ahora está súper amurado, por ejemplo. No se podría sacar el busto ahora. Pero en ese momento, cuando lo hicimos, y tampoco había celulares como para hacer un registro, pero sin embargo había fotos con una 110, hay fotos de ese momento, y hay muchas más que esas fotos, de paseando el busto por la ciudad. Y nada, fue una locura de mucha gente, éramos como 30 paseando ese busto, y lo devolvimos en taxi, y fue una locura porque tampoco teníamos plata, o sea, lo devolvimos, más que alguien lo va a pagar porque hay una especie de rescate, digamos, así que... Nos mandaron el busto dentro de un taxi. Sí, lo mandamos en un taxi y que vuelva solito. Estamos hablando de un busto de una escuela. Claro, un patrón en una escuela, ameguino, que era un busto además tamaño natural, ¿no? Que hay que llevarlo, era pesado. Y además, también tuve ahora la devolución de esta directora que me dijo que yo pensaba, bueno, cuando llegaron se habían haber re enojado, y me decía, no. Dice, llorábamos de la alegría. De que lo habían recuperado. Pensábamos que nos lo habían afanado, que lo iban a romper, que no iba a volver. Y estábamos súper contentos. Así que nada. Bueno, yo fui al Mariano Acosta y había el mito de los que prendieron fuego el aula. Porque había un aula que tenía el techo prendido fuego y era un mito que se contaba todo. Y el hermano de un amigo, o sea, yo tenía un amigo más grande que iba ahí, y el hermano más grande también había ido ahí, había sido uno de los partícipes. Claro. Entonces era verdad lo que había pasado. Sí. Viste, te lo contaban de todas maneras, ¿no? En un experimento de química, no sé qué. Y la posta era, yo la sabía porque me la contaban de primera mano. Claro. Uno de los que había el encendedor o algo. Sí. Es genial. Che, hay un montón de cosas. Consigan este libro. ¿Cómo hace la gente para conseguir el libro? Bueno, ahora está en varios lados. Primero se puede conseguir en mi sitio web, en maxvidal.com.ar. Ahí pueden encontrarlo, pedirlo y se lo mandamos. Se lo mandamos, digo, como si fuéramos un montón, pero soy yo solo. Vos. Viene con una plancha de stickers espectaculares, porque el libro tiene, cada capítulo tiene como un dibujito que lo hiciste vos. Sí. Y bueno, y si no, ponele acá en Capital, se consigue en la tienda Orsay, ahí en el Paseo de la Plaza. Sí, me armé el señalador con el sobre, con ¿no? El sobre. Porque no iba a desperdiciar este sticker. Y de los Ramones, ¿no? Estoy hablando. Después en Mercedes se consigue en Tiempos de Papel, que es una librería. Sí. En La Plata se consigue en 2 lugares, en Cram, que es una comiquería. Sí, obviamente. Saludos a Cram. Sí, saludos. Migazos. Para Agus y Anita. Anita, sí, se me había ido el nombre, pobre Anita. Que los conozco además de la época. Del primer Cram. No el de ahora. Ni siquiera del primer Cram. No, ¿sabes de dónde los conozco? Ellos eran repositores de Musimundo. Ah, increíble. Y yo me la pasaba yendo a escuchar. El Tower que decís acá, el Musimundo de allá. Exactamente. Yo conocí el primer Cram por Leandro Martinelli, otro conocido como un amigo. Les mandamos un saludo grande a Leandrito. Bueno, se consigue en Cram y se consigue en Citybel, que es un pueblito ahí, parte de La Plata, que está ahí en Citybel Libros también. Bien. Y bueno, después, obviamente, por la web en cualquier momento. Escucha, y cada cuento tiene un QR, porque si lo escaneás... Sí, se pueden escuchar. Se relata. Sí. A ver, no lo hice nunca. ¿Cuál me decís que haga? Y agarrás, si querés, Dolores, que es el de Maggie Bravi, que es una amiga en común que tenemos. Sí, Maggie, te voy a mandar un guión a ver si te gusta, man. Bueno, yo, si querés, te hago ahí un... Sí. Le va a gustar. Creo que es de los primeros, Esperá, Dolores, página 39. Vamos a hacer en vivo esto, no lo hice, yo fui acá en casa. Ahí, lo que tiene interesante es que los cuentos narrados no son exactamente los cuentos escritos. Por 2 razones. Sí. Primero porque algunos, como el de Maggie en este caso, ella narró una versión antes de la corrección, por ejemplo. Pero a mí me gustaba igual. Tienen una intro. Justo ayer, 25 cuentos que abren puertas donde antes no mirabas. Capítulo 7. Qué laburo todo esto. Dolores. Narrado por Maggie Bravi.
Dolores era una chica fuerte y sin miedo. Tenía el cabello negro hasta la cintura y una sonrisa encantadora. Listo, está ahí. Sí. Que se queden con la gana, vayan a comprarlo, loco. Lo que tiene interesante para mí es, en algunos casos... Bueno, primero te voy a decir que Los Bicivoladores, por ejemplo, está en coreano, en inglés. Sí, en alemán, sí, en francés. Bueno, y sí. después narrado por Cassiari. Sí. Pero el resto, digamos, son personas que, qué sé yo, no sé, traté de buscarle una vueltita en este sentido. Por ejemplo, el cuento que habla del tango lo lee Cucuza Castielo. Bien. Que es un cantor acá local. Sí. Y después, no sé, uno que habla de fútbol lo lee Manu Moretti, que es cantante de Estelares, pero que es súper futbolero. Quien lo sigue en Twitter, quien lo sigue en Twitter sabe que le importa más el fútbol casi que la música. Sí. Después, Lo estamos nombrando mucho. El viernes pasado también lo nombramos Moretti. ¿En serio? Porque vino el cantante de una banda llamada Quebraditos Punk, que hizo un cover de Estelares, y hablamos de su disco, ese solista medio pirata. De La Mañana del Aviador. Sí, disco, tiene la tapa hecha por mí y por un amigo mío. ¿Me estás jodiendo? Sí. Disco clave ese. Sí. Es el disco, no sé, como... Es un disco muy importante. Tiene las maquetas de el siguiente Estelares, el siguiente paso de Estelares. De compararlo con algo, pero es como, no sé, como un disco La Velvet, te digo. Sí, es un discazo. A nosotros nos volvía loco. Yo trabajaba con un amigo en esa época, Nacho, que le mando como un el abrazo. Como el de Nirvana, te digo. Mirá, sí, una locura. Tiene unos temas espectaculares y además grabados con una urgencia creativa de, loco, tengo que sacar todo esto, increíble. Es increíble. Búsquenlo. La Mañana del Aviador. Hay una página... Creo que es mexicana, que tiene todos los demos. Y traten de encontrar alguna nota de él hablando de, sobre todo casi de ese momento, que es muy interesante ese momento de Moretti. En los shows se consigue, en el merch que vende la banda, se consigue y se consigue en cassette, se consigue de varias maneras. Bien. Bueno, te decía, los que lo leen son, Manu Moretti. Después hay una cosa interesante también, que hay un cuento sobre Twiggy, y yo busqué una chica que... tenga la misma edad de ella, o sea, la misma edad que tiene Twiggy en ese cuento, entonces, que se llama Rosy Gómez, que es una chica cordobesa que ahora está sacando su disco también. Y bueno, nada, o sea, traté de encontrarle una unión a lo que yo había escrito con alguien que me pareciera que podía machear. Parece que te plagió la vida, pero también cuando yo trabajaba de productor en Radio 1, vino Cristina Aguilera cuando cantaba Un genio en la botella. Sí. Fue a cantar, no me acuerdo si a un shopping ahí, no sé lo que fue, a cantar, a poner playback a la canción, no sé lo que era. La cara de terror de la piba. Sí, bueno. Que era un palito, y la cara de terror la tuvieron que sacar entre los patobicas, la gente se tiraba encima. Volvió. Tipo, che, mirá que tenés que cantar porque volvió, no pasó, no se podía hacer nada, la gente se abalanzaba todo. No, es que somos un público, ahora que vino Oasis, fue a ver Oasis el fin de semana, una locura somos. Tremendo, ¿no? Pero, sí, ¿fue todo lo que dicen que fue? Sí, y más también. No quiero leer, Hay 1000 notas, no quiero leer ninguna de envidia. No, una locura. Yo había querido ir, estuve de viaje en Londres hace unos meses, y mi idea era verlos allá, primero. Pero no conseguí entradas. Así que vine acá y me desquité. Pero espectacular. Pero sí, somos un público así como muy efusivo, pero en ese caso podemos spoilear un poco. Cuenta la historia de la primera vez que Twiggy... Twiggy cantaba No está, sí. Y no me acuerdo la otra. Tenía varios, Sí. Bueno, ahora se me fueron, pero bueno, cantaba... Estaba en su pico de popularidad cuando fue a Mercedes, y era una locura porque era meterla en un bolichito muy chiquito, con ese pico de popularidad, era una locura, no sé a quién se le ocurrió. Increíble. Así que bueno, salió medio como lo de Cristina Aguilera. Che, Max, bueno, y corto, tenemos que ir cerrando porque hay otras notas, pero digo, como verás, el libro me encantó. Sí, me encanta. Yo quiero decir algo sobre tus anteojos, porque yo tengo los Sitoshi. Hoy no tengo. Los tengo ahí, los tengo ahí, pero... Vamos a sacar una foto después para los amigos de Geek Game y le vamos a mandar. Pero sí, quería decir eso porque me encantan, sí, está muy bueno. Hay que agradecerle también a Ariel de Geek Games y demás. Che, te quería decir otra cosa, porque tenés otro laburo que es divertido, digo, es creativo, diseñás afiches, ¿cómo es? Sí, a ver... ¿Alguien está buscando a alguien para un afiche? Digo, que te llame, no sé. Soy un polirrubros, porque en realidad... publicista, ¿qué sos? Creativo. O sea, que yo creo que soy... O sea, mi rol tengo una empresa de software, además. O sea, nada que ver, pero con una socia, y ahí mi rol sí es de director creativo, que hacemos desde aplicaciones, web, otro tipo de cosas. Pero sí, digamos, todo lo que es el storytelling, todo lo que ahora está de moda para crear...
se aplica todo el tiempo. Así Bien. que yo traduzco eso y después hago... trabajo desde siempre digo, porque hace como 20 y pico de años, con estelares, con Justin Cargosa, Bien. con bandas de música, y también por conocer a gente del mundo del cine. De vuelta voy a nombrar a Hernán Moyano, que fue los primeros póster que hice. Hoy hablábamos de habitaciones para turistas fuera del aire. Ese fue uno de los primeros pósters que armé. Sí. Es buenísimo. Sí, el dibujo no es mío, pero todo lo que es el diseño y el armado y de todas las piezas, desde el VHS. Todos los años se la recomiendo a algún alumno que quiera hacer una película de terror, le digo, mirate Habitación para turistas. Bueno, a partir de ahí lo conocí a Hernán y empecé a hacer muchos de los pósters de sus pelis, y después, mucho más adelante en el tiempo, volví a hacer cosas, ahora con Maggie Bravi, Bien. Hotline, Bien. From Within, varias pelis. Sí. Y bueno, no es que me dedico, pero depende. A mí me gusta trabajar con gente copada. Buenísimo. Digo, puedo hacer cualquier cosa que tenga que ver con el palo creativo, siempre que haya onda en el medio. Y así que bueno, hago de todo un poco, la verdad. Espectacular. Che, bueno, gracias por venirte. No, para mí un placer conocerte, porque favor. hemos hablado muchas veces un montón. por redes, pero bueno, la Sí, primera vez que sí, nos vemos, sí. así que un genio. Bien, Max Vidar. Entonces, justo ayer le escriben maxvidar.com.ar, si no mal no recuerdo, y consiguen justo ayer, que es un libro.